de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Bueno, usted ya sabe que este es el espacio en el que desde hace ya casi 12 años estamos mostrándole, ¿no? Cómo trabajan, cómo piensan los que nosotros simpáticamente llamamos los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que consultores, asesores de políticos, de empresas, investigadores de la opinión pública. Quédate hasta ahora de Maquiavelo. Vení. Vamos a analizar un tema que a mí me fascina. Vaca muerta. Vaca muerta, usted sabe que es una reserva muy importante de petróleo y gas no convencional que hay ahí en la provincia de Neuquén. Y nosotros nos preguntamos, ¿es tan así que con vaca muerta la Argentina se hace rica, nos podemos tirar panza arriba, disfrutar y a dormir? Ya somos Dubái o Kuwait, una cosa por el estilo, Arabia Saudita. ¿O estamos generando un nuevo mito de esos de con una buena cosecha Argentina se salva, no hace falta laburar? Pregunta que vamos a hacer con un experto que además hizo la primera encuesta sobre ese tema. Quédate también porque vamos a hacernos la pregunta que hacemos siempre, ¿no? Si, bueno, así como va el rumbo, sobre todo en materia económica, Cristina llega a 2015. Y yo me pregunto, estuve charlando con un maquiavelito que trabaja muy cerca del gobierno y que me dijo esta semana que para sorpresa mía Cristina está al tanto de lo que pasa. O sea, ella no aparece, hace más de un mes que no la escuchamos hablar, ¿no? La presidenta más locuaz de la historia argentina, que nos daba un discurso, un acto y hasta 2 actos por día, hace más de un mes que no se la escucha. Algunos dicen que bueno, que es consecuencia de su enfermedad, y lo que me decía este consultor es que no, detrás de eso hay una estrategia. La estrategia es, Cristina sabe que las cosas están mal, que van a estar peor, y entonces su pararrayos de alguna manera es son Capitanich y el ministro de Economía, Kicillof. De paso, digámoslo, flor de pararrayos se eligió, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la pregunta que nos vamos a hacer aquí en la hora de Maquiavelo es, ¿funciona? Después Cristina sale en 2015 y dice, yo todo el ajuste no lo hice, lo hizo Kicillof, lo hizo Capitanich. ¿Funciona? ¿O es un poquito de wishful thinking? Vamos a hablar con un experto que además es el hombre que escribió el libro que sostiene que el Papa Francisco es algo así como el hombre que va a salvar no solamente a la Iglesia Católica, sino a Occidente. Quédate. La hora de Maquiavelo. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. La hora de Maquiavelo. Bueno, lo está viendo a Luis Rosales, usted ya lo conoce, el hombre famoso por muchas cosas, porque es uno de los consultores políticos top de América Latina, pero también fue candidato y también, por supuesto, columnista, conocido columnista de temas internacionales y además autor de este libro, Francis, a Pope for Our Time, que escribió Luis Rosales junto a Daniel Olivera, un periodista, sobre bueno, la vida, el programa, el proyecto del Papa Francisco, del ex cardenal Bergoglio, y donde nos va a explicar por qué sostiene que Francisco viene a salvar a Occidente y no solamente a la Iglesia Católica. Y creo que el New York Times la semana que pasó dio un poco una señal de que la cosa va un poco en ese sentido. Pero antes que nada, Luis Rosales, escuchaste esta teoría, ¿no? Cristina Sí. Fernández de Kirchner
desaparecida, missing in action, se diría en inglés, digamos en inglés, con la idea, supuestamente, según dicen los consultores cercanos a ella, que está perfectamente al tanto de lo que pasa, de que la economía se está haciendo pedazos y de que no tiene otra salvación que un flor de ajuste, un reverendo ajuste. Después hay que ver si lo están haciendo bien, yo creo que no. Y que después ella puede resurgir como diciendo, bueno, sí, ahora estoy aquí, vuelvo otra vez a mis discursos, vuelvo otra vez a ser la Cristina nacional y popular. Me parece que es un pensamiento mágico, en cierta forma, eso, porque esta es la administración de Cristina Kirchner. Y va a ser así, y va a ser la administración de Cristina Kirchner, entonces todo lo bueno que se haga será a su favor y lo malo será en su contra. No hay mucha forma de esconderse cuando sos la presidenta. Es muy difícil después decir, no, fue Kicillof, yo claro, no. Y sobre todo en este sistema de tantísima concentración de poder y personalismo que hemos vivido en los últimos 10 años, ¿no?, de kirchnerismo. Me parece que lo que nos ha desubicado a todos un poco es que el gobierno entró en una fase, o intentó entrar en una fase más normal en cuanto a tener ministros. Claro, es cierto que Abal Medina, que era el antecesor de Capitanich, prácticamente no existía. Vos fijate que, ¿te acordás las épocas de Cavallo? Sí. Y el protagonismo de Cavallo y Menem, y después la lucha por la paternidad del éxito de la convertibilidad. En su momento, ¿quién era el padre de la convertibilidad cuando era un hijo? Cavallo hablaba era un hijo lindo. Cavallo, como tenía que explicar, y lo hacía muy bien, digamos, hablaba mucho él. Hablaba mucho él, y Menem se resguardaba un poco más en un lugar de rey, de monarca que estaba por encima. Cavallo trabajaba y él jugaba al golf. Una cosa así era en una época, ¿no? Pero después finalmente todo se facturó a Menem. Claro. Y ¿te acordás el miedo, el terror que tuvo la sociedad cuando Menem lo echó a Cavallo? Sí. Y apareció Fernández. Roque Fernández, el que había sido presidente del Banco Central. Bueno, ¿y qué pasaba? Si se podía seguir y iba a seguir el 1 a 1 sin Cavallo, sin el padre de la criatura. Bueno, el gobierno de Cristina intentó, me parece, entrar en una fase más normal en ese sentido, de tener ministros, delegar, responsabilizarlos. Claro, el ministro, además de, por supuesto, de ejecutar políticas, es un poco infusible. Si la cosa no anda, bueno, echás al ministro, porque si no... Absolutamente, si no todo termina en la cabeza del presidente de la República. Sobre todo en un sistema presidencial en donde no hay recambio de primer ministro como en Italia, que están acostumbrados que permanentemente lo van cambiando. O voto a favor o en contra en el Parlamento, ese tipo de cosas, ¿no? O conformación de coaliciones diferentes dentro del Parlamento que integran el gobierno, se va un partido, entra el otro, se van los ministros de un partido, entran ministros de otro. No, acá es, elegimos un monarca, como en la Constitución norteamericana, es lo mismo. Además, Cristina se hizo un perfil de que es ella y nada más que ella. Así es. Así que creo que si hay, bueno, tal vez sea una herramienta que pueda funcionar en el corto plazo, pero me parece que es un mal asesoramiento ese a Cristina. Decirle que finalmente no le van a facturar lo bueno o lo malo que suceda en estos años a ella. Todo va a ser facturado a Cristina Kirchner. Como fue facturado a favor y logró la reelección en el 2011. ¿Cómo te suena a la luz de lo que está pasando y del pronóstico sombrío que hay para 2014? El eslogan, la década ganada, que está por cumplir un año, porque Cristina lo introdujo cuando inauguró las sesiones del Congreso el 1 de marzo del año pasado, 2013. Bueno, yo tuve muchos problemas. Me fui de C5N, entre otras cosas, por esas circunstancias, por tener una visión diferente. Para mí ha sido una década desperdiciada. Yo no te diría perdida, porque algunas cosas se hicieron en esta década, no hay duda. Pero no se aprovechó, el momento impresionante que tuvieron las economías emergentes, entre ellas la Argentina, que otros países supieron aprovechar mejor que nosotros. Claro. Me parece que, por eso yo no sería tan drástico decir década perdida o década ganada. Me pondría en un lugar intermedio de... Década desaprovechada. Desaprovechada, desperdiciada. Pronóstico, ceteris paribus, que en latín significa haciendo todo tal cual. Cristina llega a 2015. Y ojalá llegue.
ojalá llegue por la salud de la República, la democracia, ojalá llegue, y si tiene que ser castigada electoralmente, que lo sea, su partido, su movimiento, su grupo, como pasa en los lugares normales. Sí. No pasa nada si un partido se tiene que ir a la casa y entra el otro. Lo que pasa es que me parece que hay alguna gente dentro de ese partido que tiene miedo que más que a la casa, que se vaya Bueno, a la bien, cárcel. está bien, pero digo, esta sensación que tenemos que si no estamos nosotros, si no tenemos nuestra cosmovisión en el poder, es el fin del mundo, no nos ha llevado a un buen lugar. Los países que crecen son los países que tienen cierta alternancia y que logran un sistema. Ahora, ¿sobrevive el kirchnerismo? Supongamos que en el 2015 hay un recambio, ¿sobrevive el kirchnerismo como sobrevivió el peronismo en general después del 55? No se puede comparar el peronismo con el kirchnerismo, me parece. Me parece que el peronismo caló mucho más hondo en la sociedad que el kirchnerismo. El kirchnerismo quedará, me parece, en algunos sectores de centro-izquierda o de izquierda, con una agenda muy marcada en este sentido, aunque muchos se van corriendo a la izquierda. Claro, la izquierda trotskista. A la digamos. izquierda trotskista. Y me parece que el heredero que vaya a... Si el que gana, suponte, sea un gobernador o un dirigente, no del riñón más cercano a la presidente, que es lo más probable, no van a poder colocar a uno de los 4 o 5 que están ahí en los alrededores. No, Capitanich ya quedó descartado. Me parece, ¿no? si el heredero va a empezar a ser otro ismo. Claro. Si es Scioli, hace sciolismo, si es Uribarri, hará uribarriismo, no sé cómo se llama, o si es, vaya a saber cuál, hará el nuevo ismo, porque el peronismo es un poco así, ¿no? Sí. Es muy difícil que otro haga cristinismo. Sí. Hay una fantasía dando vuelta por allí, o una idea, para mí fantasía, de que Cristina pueda irse como Bachelet Y volver después, entonces habría que Claro, dar... el sueño de Cristina es que gane Macri. Y Bueno, que entonces que gobierne la derecha, como pasó en con un Chile. empresario millonario como y con Piñera. Tal digamos. cual, y que después no logre mantener el poder, como Piñera, y que venga Cristina Salvadora. Bueno, pero ni Macri es Piñera, ni Cristina es Bachelet. Te lo dejo a tu interpretación, digamos. Sí. Es poco probable que eso suceda. Sí. A ¿A Macri le ves chance? Porque hay muchos que dicen, guarda, depende cómo sea la crisis. Si la crisis económica es muy grande, Macri tiene una buena chance de llegar. Macri ha centrado todo en la gestión y está mostrando una gestión aceptable en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que ese argumento es importante. Por consejo de sus asesores, Durán Barba. no ha tomado demasiado posicionamiento político ideológico. Sí. Entonces, si el país empieza a pendular hacia otro lado, no está claro que él sea otro lado en ese sentido. Por ahí está Massa más cerca de ser el opuesto al kirchnerismo. Ponele, en ese sentido. Por eso Massa ocupa un lugar, porque no estaba lleno ese lugar. Y siendo que Massa fue el jefe de gabinete de ella. Y me parece que Macri sí tiene chances si hay fragmentación tipo 2003, claro, con alguna composición de... Claro, tipo 3 peronismos, 2 radicalismos. Entonces por ahí se puede colar. Ahora, en una segunda vuelta no sé cómo le iría contra algún peronismo. Si es contra algún peronismo no sé cómo le iría, porque me parece que ahí se aglutinaría el peronismo, me da una sensación. Podría haber una unión del peronismo, claro. En la segunda vuelta, ¿no? Que 2 años que nos esperan. Vamos a ir un segundo al Papa Francisco, Pope Francis, que esto lo escribió Rosales en inglés, le aclaro, para el mercado norteamericano. Sí, va a salir una versión en español próximamente. Claro, para toda América Latina. Ahora se está vendiendo y bastante bien en el mercado americano, hay mucho interés en el Papa Francisco. Fue una propuesta de una editorial muy importante, de tendencia conservadora, tendencia republicana, por eso están en estos temas, que buscaron periodistas argentinos que estuviéramos en condiciones de poder escribir esto, y lo escribimos con sentido periodístico. Yo no soy un vaticanista ni un especialista. No, de hecho los que conocen a Luis Rosales saben que Luis Rosales es un hombre más bien de tendencia de centro liberal. Claro, pero vos sabés que estuve investigando mucho para poder responder en tiempo y forma con este requerimiento, poder escribir el libro, y aprendí un montón de cosas muy interesantes. Sobre la vida de Bergoglio, que en realidad más lo escribió Daniel Olivera, esa parte. Yo escribí más sobre el pensamiento, el posicionamiento, la geoestrategia que puede haber atrás de un papa latinoamericano.
Y es un tema muy interesante porque Francisco... Perdón, un dato, una pregunta antes que para empezar. ¿Vos sos creyente o agnóstico? No, soy creyente, no a full. Me estoy volviendo un poquito más porque... Porque los libros, a veces los mejores libros escritos sobre un campo determinado, por ejemplo, de las relaciones públicas, hay un tipo que se llama Ewing, que escribió un libro que se llama PR, Relaciones Públicas, que es lo mejor, que lo escribió como un análisis, una investigación crítica del sector. Claro. Lo mismo con el marketing político. No, pero esto no lo estamos escribiendo desde el vaticanismo ni desde la interna de la iglesia, lo estamos contando como argentinos para los norteamericanos en realidad. Vos sabés que Francisco tiene un área de tarea que la está haciendo muy bien, que es el ordenamiento de la iglesia, todo lo simbólico y lo real. Las finanzas, la corrupción adentro, la moral. La pederastía. Todo ese capítulo lo está manejando bastante bien. Tiene otro capítulo muy importante que es el ecumenismo. Claro. Y el diálogo interreligioso. Está muy cerca y con infinidad de gestos, que después en otra oportunidad, si querés, los hablamos, para sobre todo conseguir, hasta se puede hablar de una confluencia con la Iglesia Ortodoxa. El hecho de que haya estado Bartolomé, el patriarca de Constantinopla, por primera vez en 1000 años, ¿sabés a qué responde? Cuando él se presenta en el balcón... Él dice, yo soy el obispo de Roma. ¿No? Él no es el sumo pontífice y él no es... Una gran diferencia. Que es el gran tema que diferencia a la Iglesia Ortodoxa, 300 millones de fieles, de la Iglesia Católica, 1200 millones. Vos sabés que en los primeros 1000 años del cristianismo, al cristianismo lo gobernaba un sínodo de los 5 patriarcas. Y el Papa era el patriarca de Roma. Era uno de los 5. El patriarca de Constantinopla, el patriarca de Antioquia, el patriarca de Jerusalén y el patriarca de Alejandría. Los otros 4 se fueron y quedó el de Roma como papa. Ese es otro capítulo que está muy bien. El otro es las posiciones, algunos dicen peronistas, de Francisco, poco difíciles de explicar para los norteamericanos, para los europeos, de una especie de equidistancia entre algunas cosas de la izquierda marxista y algunas cosas del liberalismo capitalista. Una combinación no saca los pies del plato de ninguna de las dos bandejas en ese sentido. Claro. Y es difícil de entender, como es difícil entender el peronismo, pero algunos dicen que es un papa peronista. Pero ese es otro capítulo que él va a hacer algunos aportes al capitalismo crítico, como lo está haciendo. Ahora, hay un cuarto capítulo, que es el que, yo no digo que lo vaya a hacer, que lo puede hacer, que el papado siempre ha ejercido, muchas veces ha ejercido, en la historia miles de veces, pero en los últimos años Juan Pablo II, cuando unido con Reagan y con Thatcher, derrocaron al comunismo soviético. Sin duda. Al comunismo soviético. Sin duda. Con la ayuda de Gorbachev adentro, ¿no? Pero el Papa Francisco puede tener un rol geoestratégico impresionante, descomunal, que puede ser, vos viste que hay como una cierta sensación en esta parte del mundo que inexorablemente vamos hacia un dominio mundial chino. Sí. Tarde o temprano le ganarán a Estados Unidos. Es una teoría. No, claro, le ganarán a Estados Unidos. Hay que ver si se la cree, yo no la creo. Pero... Bueno, va avanzando China y en volumen y en tamaño, en algún momento va a equiparar y le va a ganar a Estados Unidos. Entonces puede terminar ocupando el rol que ocupa Estados Unidos en la actualidad. Si eso pasa, va a ser la primera vez en muchos siglos que el dominio mundial, la hegemonía mundial, la va a tener una potencia no occidental. Claro. Y nosotros somos Occidente, aunque no nos guste, ¿viste? Estamos un poquito enojados con... Los argentinos particularmente. Sí, pero somos Occidente, absolutamente, en todo, en cómo te vestís. Damos el Papa, pero no nos sentimos occidentales, nos sentimos... En tu escala de valores, en lo que te gusta, lo que no te gusta, lo bueno, lo malo, todo tenemos una cosmovisión occidental del mundo. Si el mundo empieza a ser dirigido por una potencia oriental, vamos a notar serias diferencias. Entonces, el hecho de que el Papa sea latinoamericano puede implicar unos 50, 100 años más de Occidente, si es que logra él, y se lo propone y lo hace, sentar a la mesa grande de decisiones a América Latina. América Latina puede transformarse de ser el patio trasero a ser una de las patas que sostengan este renacer de Occidente. Es un renacer nuevo, diferente. Los norteamericanos tendrán que entender que tienen que compartir el poder
no solo con Europa, como lo hicieron antes, sino también con América Latina. Donde además hay más fe católica que en Europa, obviamente. Así es, ese es el planteo que en algún Muy lugar del libro interesante, bueno, esperemos que salga la versión acá en español. Luis Rosales, en el próximo bloque, Vaca Muerta. ¿Es el nuevo mito argentino de que con una cosecha nos salvamos y nos echamos a dormir la siesta? No te vayas. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted está viendo a Ernesto Kusianovich, que es consultor de poliarquía, esta encuestadora y consultora de opinión pública. Lo invité porque hizo una encuesta muy interesante, la primera encuesta que yo vi sobre el tema, que ya lo comentamos varias veces aquí en la hora de Maquiavelo, Vaca Muerta. Y la pregunta de si Vaca Muerta, con esto de nos paramos, ya está, estamos salvados porque vamos a hacer Arabia Saudita, es así. Ernesto, yo lo escuché, por un lado, el economista Ricardo Arriazu, muy prestigioso, diciendo que bueno, que ahora con Vaca Muerta, Argentina no solamente es que está salvada, sino que hasta va a tener problemas de tanta plata que va a entrar. Una versión. Otra versión, que yo tengo por una fuente, un analista de mercados energéticos, que me dice, guarda, que Vaca Muerta es un recurso, no reservas, y esto significa que todavía no está plenamente probado cuánto hay. Y segundo, los costos de explotación de Vaca Muerta son altísimos, y como en el mundo hoy Estados Unidos con su propio shale oil y shale gas no convencional pasó de ser el gran importador de petróleo a exportador. Por lo tanto, dice esta fuente, y hay un par de voces con las que coinciden, esto es para quizá dentro de 20, 30, quizá 40 años. A ver, hay varias cuestiones importantes aquí. Una es, en términos del impacto que ha generado Vaca Muerta, hoy está instalado. Está instalado. Y eso está diciendo que se ha generado una expectativa que obviamente tanto empresas como gobiernos tienen que aprovechar. A partir de ahí, los expertos, economistas, consultores, lo que hacen es calcular y empezar a mirar más o menos cómo puede ser el panorama en términos de la generación de recursos. Ahora, vamos a ver el primer gráfico, que es lo que confirma la instalación del tema Vaca Muerta. Si ha escuchado o leído sobre el yacimiento Vaca Muerta, y el sí es de 62% sobre 38%. ¿Esto es una encuesta nacional? Esta es una encuesta nacional muy importante, son más de 2.000 casos. Que sea nacional es interesante además porque cubre, digamos, la perspectiva de la población de todo el país, no solamente en términos del conocimiento, sino más de la percepción que se tiene del nombre. Hay una cosa importante aquí, este 62% es una cifra considerable en relación a otras industrias, en relación a otros, yacimientos, y en general en relación a hidrocarburos. O sea, 62% de la población reconoce, ha escuchado o ha leído Vaca Muerta. Está diciendo, hay que mirar bien de qué se trata, pero está diciendo que se ha generado una expectativa. La salvedad es que Vaca Muerta para mí es un nombre genial. Para un yacimiento es lo mejor que puede haber. La pregunta es, ¿cuándo revive la vaca? No, yo creo que lo que no hay que hacer es cambiarlo, porque ya el gobernador de Neuquén, la presidenta, en algún momento especulaban con cambiar. Yo creo que sería absurdo cambiarlo. No, ¿le iban a poner yacimiento a Néstor Kirchner? No, pero le iban a poner algún ingeniero o algún general o yacimiento soberanía, ese tipo de cosas. Hoy en día no funcionan. Yo creo que Vaca Muerta, no hay mejor nombre para un yacimiento que el de Vaca Muerta. Que no me le pongan yacimiento década ganada, ¿no? No le pueden poner yacimiento década ganada porque tendría que ser década que tendríamos que ganar. Y esa es la agenda que en realidad hoy en día la población está viendo. Ahora, vamos a ver, usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo, nosotros después vamos a seguir en la versión online, pero yo antes quería preguntarle a Ernesto Kusianovich de Poliarquía si me equivoco mucho con esto de que se está generando un poquito un mito de zafamos los argentinos, podemos, como se decía a principios de siglo, podemos echarnos panza arriba a dormir la siesta porque con una cosecha nos salvamos, que es un poco lo que ha hecho Venezuela con el petróleo, tirarse panza arriba, y por supuesto Venezuela depende únicamente del petróleo, y que con Vaca Muerta, cuando la Argentina justo estaba por explotar,
aparece el maná. Sí, mitología siempre va a haber. Digamos, es correcto, es incorrecto, es utilizado. Este es un programa que se llama La Hora de Maquiavelo y efectivamente parte de ese pensamiento maquiavélico es también generar esa mitología, que sirve para la razón de Estado. Al gobierno le sirve. Al gobierno le sirve, pero también le sirve a las empresas, hasta hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando este mito comience a ser realidad y empiece a producir, es cuando la población en general comenzará, con este 62% que lo reconoce, a demandar, a pedir y a preguntar más. Pero también del lado de aquellos que, hay que respetarlo también, no están de acuerdo con la forma como se produce, ¿sí?, aparecerá una agenda distinta. Claro, una de las preguntas, yo creo que Ernesto Kusianovich apunta a eso, que es la segunda pregunta que se viene, es, bueno, supongamos que Vaca Muerta es Vaca Muerta y que después va a revivir cuando, no sé, algunos dicen de 10 años, otros hablan de 20, pero hay un tema ambiental muy complicado. El fracking, que es el sistema que se usa para extraer este petróleo residual, no convencional, es complicado y tiene muchos detractores ambientales en todo el mundo, ¿no? Y acá ya están activos. Entonces, yo les explico, usted ya conoce porque sigue La Hora de Maquiavelo, cómo funciona La Hora de Maquiavelo. Nosotros terminamos aquí en Metro y vamos a YouTube, al canal de La Hora de Maquiavelo, de YouTube, donde usted puede seguir esta entrevista que le vamos a hacer, o que le vamos a seguir haciendo, mejor dicho, a Ernesto Kusianovich de Poliarquía, porque la pregunta, además de, por supuesto, del mito Vaca Muerta, si realmente es un mito peligroso, porque yo le tengo mucho miedo a los mitos en donde los argentinos nos tiramos panza arriba, porque eso es lo que ha logrado que la Argentina hoy, justamente, no sea Australia o Canadá, ¿eh? Donde los australianos, los canadienses, se pusieron a laburar, también tienen su petróleo y sus riquezas, ¿no? Son países muy ricos. Y entre la riqueza que tienen y lo que laburaron los tipos, tienen países recontra prósperos y nosotros solamente nos quedamos con la parte de las riquezas y no la parte de laburar. Eso es lo que a mí me da un poco de temor y después vamos a ver si la opinión pública está para permitir que se explote con un riesgo ambiental importante el petróleo de Vaca Muerta. Y yo le digo como siempre, mire, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí en La Hora de Maquiavelo, como se los digo de hace casi 12 años, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22, y usted sabe que estamos en Radio Cultura los miércoles a las 20, y después sigue viendo online. Chao.